Recuerdo el día en que conocí a Isen como si fuera ayer. Tenía 25 años, comenzando a encontrar mi lugar en el negocio familiar. Era una tarde soleada en Birmingham, y la ciudad estaba viva con su bullicio habitual. Nos presentaron en una fiesta de un amigo en común, y había algo en el que me cautivó. Era encantador, trabajador y apreciaba las cosas simples de la vida. Conectamos al instante, y en menos de un año, estábamos casados, yo con 26, él con 27. En ese momento, sentí que era la decisión correcta. Acababa de terminar mi carrera y estaba aprendiendo las reglas del negocio familiar de la cadena de retail bajo la dirección de mi padre, Robert, el CEO. Mis días los pasaba gestionando tareas administrativas mientras me preparaba para eventualmente heredar la empresa. Isen, por su parte, trabajaba como gerente de almacén en una empresa de logística local. A pesar de las exigencias físicas de su trabajo, se enorgullecía de su labor, y yo admiraba su pragmatismo y resiliencia. Los primeros años de nuestro matrimonio fueron felices y llenos de promesas. Compartíamos sueños de formar una familia y construir un futuro juntos, pero a medida que pasaban los años, la armonía en nuestra relación comenzó a desvanecerse. Después de 15 años, las grietas en nuestro matrimonio se volvieron innegables. Nuestra incapacidad para tener hijos nos pesaba mucho, especialmente a Isen. Mientras yo me sometía a pruebas de fertilidad y tratamientos potenciales, Isen se negaba a ver a un especialista, distanciándose y volviéndose cada vez más amargo. Sus noches tardías en el trabajo se volvieron más frecuentes, y su actitud cálida se tornó fría. El vínculo que alguna vez compartimos parecía irreparablemente dañado. Un día, Isen dejó accidentalmente su teléfono en casa. No soy del tipo de persona que fisga, pero una intuición persistente me hizo revisar sus mensajes. Ese momento desmoronó todo. Recibí una llamada de una joven llamada Sara, que mencionaba una cita con Isen. Mi corazón se hundió. La traición era innegable. No lo confronté inmediatamente. En su lugar, reuní pruebas en silencio, sabiendo que esto marcaría un punto de inflexión en nuestra relación. No era solo la infidelidad, sino la pérdida de confianza, la desintegración de la vida que habíamos construido. Meses después, Isen sugirió que nos separáramos. Para mi sorpresa, sentí alivio. Ya había estado contemplando el fin de nuestro matrimonio, y su sugerencia me dio el cierre que necesitaba. Nos divorciamos, y traté de seguir adelante, aunque el dolor seguía siendo fresco. Entonces llegó la noticia de que Isen se había casado rápidamente con Sara, la hija adolescente del CEO de Lawrence Holdings, una prominente empresa manufacturera. Isen presumía su nueva relación y se burlaba de mi estilo de vida modesto, regodeándose en su nueva posición y riqueza, pero yo me mantuve tranquila, sabiendo que sus triunfos estaban basados en un terreno inestable. Lo que Isen no sabía era que mi familia era propietaria del edificio donde operaba Lawrence Holdings. Tenía una vista de primera fila a sus problemas y conocía la verdad detrás de su situación precaria. El destino nos reunió cara a cara en un hotel de lujo en Manchester, donde Isen y Sara se hospedaban. Isen, tan arrogante como siempre, presumía de su éxito y de haberse casado con dinero. Yo escuchaba en silencio, con la mente corriendo a toda velocidad por la revelación que estaba a punto de hacer. A medida que la conversación se desarrollaba, me preparaba para desmantelar sus ilusiones y revelar la verdad. Me di cuenta de lo lejos que había caído Isen. Su nueva vida, construida sobre una ilusión de grandeza, estaba al borde del colapso, al igual que las falsas promesas que alguna vez me hizo. El día que vi a Isen y Sara en el hotel de Manchester está grabado en mi memoria. Un día de confrontación, revelación y vindicación. Me había preparado para este momento, sabiendo que la verdad sobre los problemas financieros de Lawrence Holdings destruiría la fachada de Isen. Cuando entré en el elegante vestíbulo del hotel, los vi casi de inmediato. Isen, desprendiendo arrogancia, estaba sentado junto a Sara. Ella era radiante de una manera que gritaba privilegio, y estaban sumidos en una conversación, claramente disfrutando de los lujos que su vida parecía ofrecerles. Mis emociones se arremolinaban, ira, tristeza, pero también una determinación firme. Había pasado semanas reuniendo la información que necesitaba. Lawrence Holdings estaba en serios problemas financieros, ahogada en rentas impagas. Lo que Isen no sabía era que la empresa de mi familia ahora era propietaria del edificio donde operaban, lo que me daba una visión directa de su situación precaria. A medida que me acercaba, el rostro de Isen se iluminó con una sonrisa familiar y autosatisfecha. Me saludó con una calidez fingida, su voz impregnada de encanto forzado. «Rosie, qué sorpresa», exclamó, levantándose como para mostrar su superioridad. «No esperaba verte aquí». Logré esbozar una sonrisa educada, manteniendo la compostura. «Isen, Sara, sí, una gran coincidencia».
Yo tampoco esperaba verlos. Sara me miró con una mezcla de curiosidad y desdén. Su expresión traicionaba un aire de superioridad. Isen, por su parte, me lanzó una mirada nerviosa antes de cubrir su incomodidad con otra sonrisa arrogante. Intercambiamos frases corteses, aunque la tensión era palpable. Noté que la mirada de Sara se deslizaba entre nosotros, claramente intrigada. Entonces, dije, con tono ligero y conversacional, ¿cómo están disfrutando del hotel? Isen infló el pecho, ansioso por presumir. Es fantástico, dijo, sonriéndole a Sara. Hemos estado disfrutando de todos los lujos que el éxito de su familia nos ofrece. Es un mundo completamente nuevo para nosotros. Asentí, reprimiendo una sonrisa burlona. Me alegra escuchar eso, dije, aunque hay algo que deben saber. Isen, hice una pausa para causar efecto, mirando sus ojos directamente. Verás, la empresa de mi familia adquirió recientemente el edificio donde opera Lawrence Holdings. La sonrisa de Isen vaciló, su expresión se transformó en confusión. ¿En serio?, preguntó, con un tono mezcla de incredulidad y cautela. No me di cuenta de eso, dijo Isen, su voz temblorosa. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Me incliné ligeramente, saboreando el momento. Bueno, hay algo más que deberías saber, dije, con tono controlado. He escuchado algunas cosas preocupantes sobre Lawrence Holdings. Parece que últimamente han estado enfrentando problemas financieros importantes. La expresión de Isen pasó de curiosidad a incomodidad. ¿Problemas financieros? ¿A qué te refieres? Respirando profundamente, continué, he visto los registros por mí misma. Lawrence Holdings debe varios meses de renta, y su gestión financiera es problemática, por decirlo menos. La situación está muy lejos de la imagen idealizada que te han hecho creer. Los ojos de Sara se abrieron de par en par, y el rostro de Isen se despojó de color. Debes estar equivocada, balbuceó. La empresa está bien. Nos aseguraron su estabilidad. Negué con la cabeza, manteniendo la mirada firme. Ojalá fuera cierto. Pero la propiedad del edificio, y sus registros financieros, están en manos de mi familia. He visto todo. Y tengo la prueba. Saqué un conjunto de documentos doblados con cuidado de mi bolso y los coloqué sobre la mesa. Incluyen estados financieros y avisos de pagos vencidos, detallando claramente las crecientes deudas de Lawrence Holdings y su situación precaria. Isen y Sara miraron los papeles, incrédulos. Su ilusión cuidadosamente construida de seguridad comenzó a desmoronarse ante mis ojos. La actitud confiada de Isen vaciló, reemplazada por una mezcla de pánico y vergüenza. Abrió la boca para hablar, pero no salió palabra alguna. ¿Qué significa esto?, finalmente susurró, con la voz apenas audible. Significa, dije tranquilamente, que la seguridad financiera que pensabas tener no es tan sólida como creías. Los problemas de la empresa son serios, y la riqueza con la que pensaste casarte podría no existir en absoluto. El rostro de Isen se sonrojó con una mezcla de ira y humillación. Sara se quedó congelada, su expresión pasando de la sorpresa al horror mientras el peso de la revelación se asentaba en ella. La vida glamorosa que había imaginado estaba al borde del colapso. Un silencio pesado colgó en el aire, denso con tensión. Isen intentó reunir una defensa, pero sus palabras no salían. La realidad era demasiado cruda, demasiado innegable. Mientras observaba cómo la verdad calaba en ellos, sentí una ola complicada de emociones. Había satisfacción, sí, pero también una punzada de tristeza. Esto no se trataba de disfrutar su desgracia, sino de justicia. Isen me había abandonado por la ilusión de la riqueza y el estatus, y ahora se enfrentaba al vacío de sus decisiones. Su mundo se estaba derrumbando, justo como ellos alguna vez intentaron destruir el mío. Les di una última mirada, manteniendo la mirada firme mientras hablaba. Espero que ambos encuentren una forma de manejar esto. Nunca es fácil enfrentar la verdad, especialmente cuando no es lo que esperabas. Con esas palabras, me di la vuelta y me alejé, una mezcla de alivio y tristeza revoloteando dentro de mí. El encuentro dejó una sensación persistente de emociones no resueltas. Estaba claro que la nueva vida cuidadosamente construida de Isen comenzaba a desmoronarse, y a pesar de lo lejos que había llegado desde nuestro pasado, verlo confrontado con las consecuencias de sus decisiones me recordaba el dolor que había causado. Al salir del hotel, me encontré reflexionando sobre cuánto había cambiado mi vida. A pesar del sufrimiento y la traición, me había vuelto más fuerte, más resiliente. El camino por delante era mío para moldear, libre de las sombras de mi pasado.
Esa confrontación con Isen y Sara me dio cierre, pero sabía que aún quedaba un capítulo crucial por escribir en mi historia. Las secuelas comenzaban a desarrollarse, y la realidad de mi vida seguía evolucionando de maneras que no había anticipado completamente. Podía sentirlo, el cambio estaba ocurriendo. Mientras el mundo de Isen se derrumbaba, el mío avanzaba, en una nueva y positiva dirección. Pasaron las semanas, y las noticias sobre los problemas financieros de Lawrence Holdings comenzaron a filtrarse lentamente en la comunidad empresarial. Pronto, surgieron informes de un escándalo de fraude masivo en la empresa, lo que desestabilizó aún más su ya precaria posición. La firma se había enredado en una telaraña de mala gestión financiera, y el imperio de 3.000 millones de libras en el que Isen y Sara habían confiado ahora estaba en peligro. Observé con una mezcla de indiferencia y alivio cómo el nuevo matrimonio de Isen comenzaba a desmoronarse. La ilusión de una vida glamorosa, construida sobre su deseo de estatus, fue rápidamente reemplazada por la dura realidad de las deudas crecientes y un negocio en quiebra. Sus intentos de mantener la fachada de éxito se volvían más inútiles con cada día que pasaba. La actitud confiada que una vez mostró con tanto orgullo ahora se había transformado en ansiedad y frustración visibles. Solo podía imaginar la desilusión que debió sentir al ver cómo la vida que había perseguido tan fervorosamente comenzaba a colapsar a su alrededor. Mientras tanto, mi vida tomaba un giro mucho más positivo. El divorcio, aunque doloroso, había actuado finalmente como un catalizador para mi crecimiento personal. Había estado trabajando arduamente para reconstruir mi sentido de identidad, enfocándome en mi futuro. Encontré consuelo y fuerza en mi rol en el negocio familiar, donde mis responsabilidades crecían. Mi padre me había apoyado, y comenzaba a asumir un rol de liderazgo, uno que eventualmente me vería al frente de nuestra exitosa cadena de tiendas. En medio de estos cambios, conocí a alguien nuevo, alguien que trajo alegría y estabilidad genuina a mi vida. Su nombre era Jack, y era todo lo que Isen no era. Mientras Isen había sido distante y despectivo, Jack era amable, atento y profundamente solidario. Creía en mí y en mis sueños. Nuestra relación creció de manera constante, y con ella vino una renovada sensación de felicidad y esperanza para el futuro. La revelación más profunda llegó cuando descubrí que estaba embarazada. La noticia me llenó de una avalancha de emociones, alegría, anticipación y un toque de incredulidad. Mis anteriores luchas con la infertilidad, que habían sido una fuente dolorosa de culpa en mi matrimonio anterior, ahora eran un recuerdo lejano. Iba a ser madre, y era un recordatorio poderoso de que mi valor no estaba definido por los juicios erróneos de Isen o nuestra fallida relación. No podía esperar para compartir la noticia con mi familia y con Jack. Su apoyo era inquebrantable, y sentía una profunda gratitud por la forma en que me apoyaron. Jack estaba encantado con el embarazo, y juntos comenzamos a planear nuestro futuro, llenos de optimismo y emoción. A medida que pasaban los meses, la vida de Isen seguía deteriorándose. El escándalo de fraude en Lawrence Holdings comenzó a captar más atención mediática, y la empresa se vio envuelta en problemas legales. Los desesperados intentos de Isen y Sara por salvar su reputación fueron en vano, y la presión financiera se hizo imposible de ignorar. Su mundo, que alguna vez parecía perfecto, ahora era un caos de batallas legales y ruina financiera. Mientras tanto, la empresa de mi padre había crecido aún más en el mundo de los negocios. La adquisición del edificio donde operaba Lawrence Holdings había resultado ser una jugada estratégica, consolidando aún más nuestra posición en el mercado. Nuestra cadena de tiendas prosperaba, y la valoración general de la empresa se había disparado a unos impresionantes 3.000 millones de libras. Era un contraste rotundo con el imperio en colapso con el que Isen alguna vez intentó alinearse. Una noche, mientras me preparaba para una velada tranquila en casa con Jack, recibí una llamada de mi padre, y su voz llevaba una mezcla de emoción y orgullo. Emily, dijo, acabo de cerrar un nuevo trato que va a hacer que nuestra empresa sea aún más fuerte. Hemos adquirido un contrato importante, y nuestra posición en el mercado está más sólida que nunca. Podía escuchar el orgullo en su voz, y eso me llenó de un profundo sentido de logro. ¡Qué maravillosa noticia, papá!, respondí, una sonrisa asomándose en mis labios. Me alegra mucho escuchar eso. Al colgar, sentí una sensación abrumadora de satisfacción. Los desafíos que había enfrentado, el dolor que había soportado y el viaje que había emprendido me estaban llevando a un futuro más brillante. Las sombras de mi pasado se desvanecían, reemplazadas por la promesa de un nuevo comienzo. Ya no estaba definida por los fracasos ni las traiciones de mi pasado. Estaba forjando un nuevo camino con confianza y esperanza. Al reflexionar sobre todo lo que había sucedido, me di cuenta de lo lejos que había llegado.
Había enfrentado el dolor de la traición, confrontado las duras realidades de las decisiones de Eisen y había emergido más fuerte, más resiliente. Mi nueva vida con Jack y nuestro próximo bebé era un testamento de mi crecimiento y de mi capacidad para superar los obstáculos en mi camino. Mientras el mundo de Eisen seguía desmoronándose, yo me mantenía enfocada en mi propio viaje. El pasado quedaba atrás, y el futuro estaba lleno de infinitas posibilidades. Había encontrado mi fuerza y mi valor, y estaba lista para abrazar lo que viniera con optimismo y gracia. Los capítulos finales de mi historia aún se estaban desplegando, y al mirar hacia atrás en el increíble viaje que había vivido, no pude evitar sentir un profundo sentido de orgullo. La vida de Eisen se estaba desplomando, mientras la mía me llevaba hacia un futuro que nunca había imaginado, pero que se sentía perfectamente adecuado. Era hora de cerrar el capítulo del pasado y abrazar por completo la nueva vida que había construido. El frenesí mediático que rodeaba el escándalo de fraude de Lawrence Holdings alcanzó su punto máximo. Bajo un intenso escrutinio de los reguladores y periodistas, la empresa enfrentaba las graves consecuencias de su mala gestión financiera. Lo que una vez fue un negocio prominente ahora tambaleaba al borde del colapso, una lección de codicia y engaño. Eisen y Sarah estaban en el centro de todo. Seguí las noticias desde la distancia, no por amargura, sino por la necesidad de entender cómo los efectos secundarios de las decisiones de Eisen habían afectado su mundo. Era un recordatorio sombrío de lo rápido que las fortunas podían cambiar, y solo reforzaba mi decisión de dejar atrás el dolor y abrazar un nuevo comienzo. La ruina financiera de Lawrence Holdings, directamente ligada al escándalo de fraude, envió ondas de choque a través del mundo de los negocios. El imperio de 3.000 millones de libras que una vez parecía tan seguro se deshacía ante los ojos de todos. La implicación de Eisen en el escándalo se convirtió en una vergüenza pública, y la vida de la que tanto se jactaba se había convertido en un símbolo de fracaso. A través de todo esto, seguí enfocándome en mi propio crecimiento y en la felicidad que había encontrado. Mi relación con Jack estaba prosperando. Ambos estábamos ansiosos por la llegada de nuestro bebé, y la emoción de convertirnos en padres añadió una nueva capa de alegría y propósito a nuestras vidas. El apoyo inquebrantable de Jack hacía que todo pareciera posible, y su amor me llenaba de una sensación de estabilidad. Planear nuestro futuro, junto con la anticipación de recibir una nueva vida en el mundo, contrastaba fuertemente con el caos de mi pasado. En medio de todo esto, recibí una llamada inesperada de mi padre. Tenía noticias importantes para compartir. Emily, dijo, quería informarte que hemos hecho otra adquisición importante. El crecimiento de la empresa está superando nuestras expectativas, y nuestra posición en el mercado nunca ha sido más fuerte. Sentí una oleada de orgullo y alivio. ¡Qué fantástica noticia! Papá, estoy muy orgullosa de lo que hemos logrado. Hay más, continuó mi padre, con su voz llena de emoción. Nuestra valoración ha alcanzado oficialmente los 3.000 millones de libras, y hemos asegurado una nueva asociación que nos impulsará aún más. Pensé que querrías saber esto, especialmente con todo lo que has pasado. Escuchar estas noticias fue un momento de satisfacción profunda. El éxito de la empresa no solo era un reflejo del liderazgo de mi padre, era un testamento de la fuerza y resiliencia que había desarrollado. Nuestro negocio familiar estaba prosperando, y yo estaba lista para asumir un papel aún más importante. El viaje desde el dolor de la traición hasta este punto era prueba de mi crecimiento y determinación. Mientras la empresa de mi padre florecía, el mundo de Eisen y Sarah continuaba desintegrándose. La fachada confiada que una vez llevaban se había desmoronado, reemplazada por la dura realidad de la ruina financiera. El escándalo los había dejado con deudas crecientes, y sus esfuerzos por recuperarse habían sido en su mayoría infructuosos. Era un recordatorio sombrío de cómo la búsqueda de riqueza superficial y estatus podía llevar a la caída. En contraste, mi vida estaba llena de esperanza. Estaba esperando con ansias la llegada de nuestro bebé, preparándome para un futuro más brillante de lo que había imaginado. Jack y yo habíamos construido un hogar lleno de amor, y el apoyo inquebrantable de mi familia y amigos me daba fuerzas. La satisfacción que encontraba tanto en mi vida personal como profesional era el resultado directo de mi resiliencia y de las decisiones que había tomado. Luego llegó el día en que nació nuestro bebé. Sostener a nuestro hijo por primera vez fue un momento indescriptible de alegría y amor. Jack y yo estábamos emocionados, y nuestra nueva familia se sentía completa. Los desafíos del pasado ahora parecían lejanos, opacados por la alegría de este nuevo comienzo. Fue un recordatorio de que la vida tiene el poder de sanar y ofrecer nuevas oportunidades, incluso después de los tiempos más oscuros. Al mirar hacia atrás en todo lo que había sucedido, la traición de Eisen, la caída de Lawrence Holdings y mi propio crecimiento personal, sentí una profunda sensación de paz. Había enfrentado la adversidad con fortaleza y gracia,
emergiendo con un renovado sentido de autoestima y una visión clara para el futuro. Mi historia, aunque marcada por el dolor, era en última instancia una de triunfo y transformación. Aprendí que el verdadero valor viene desde adentro, y que la resiliencia puede convertir incluso las circunstancias más difíciles en oportunidades de crecimiento. El futuro se sentía brillante, lleno de promesas y potencial, y estaba lista para abrazarlo con los brazos abiertos. La historia de Isen, por otro lado, era una lección, una de prioridades equivocadas y ambiciones fallidas. Su vida que una vez parecía perfecta se había desplomado bajo el peso de sus propias decisiones, y eso era un contraste total con la vida que yo estaba construyendo, una basada en el amor genuino, la felicidad y la realización de mi propio potencial. Mirando hacia adelante, sentí un profundo sentido de gratitud por el viaje que había recorrido y las lecciones que había aprendido. Mi vida se había convertido en un testamento de resiliencia, autoestima y la promesa de nuevos comienzos. Abracé el futuro con esperanza, sabiendo que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera.